Hola chicos, esperando se encuentren bien. Voy a colocarle un pequeño video para recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada sobre lo que es la suma de enteros, ¿cierto? Bueno, recordando que la suma de dos números de igual signo siempre se van a sumar, ¿cierto? Y se va a conservar el signo. Por ejemplo, menos 4 más menos 6, ¿cierto? Nosotros vamos a sumar los valores absolutos, o sea, 4 más 6, entonces te queda 10. Y vamos a conservar el signo, ¿cierto?, del número. En este caso me queda menos 10. Y el ejemplo abajo, 8 más 6, ¿cierto? Números positivos, números naturales, se suman, ¿cierto? Y se conserva, ¿cierto?, su signo. 8 más 6 me da 14. Eso es lo primero. Ya. También recordar la suma de dos números de distintos signos. Cuando nosotros, ¿cierto?, en la división de enteros sumamos dos números de distintos signos, se restan, ¿ya? Y siempre se va a conservar el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto. Vemos los ejemplos acá. Tenemos aquí el ejemplo de menos 9 más 6. Dos números de distintos signos, un positivo y un negativo. Se restan, ¿cierto? Te va a quedar 3. Y el signo que va a llevar este 3, ¿cierto?, va a ser del que tenga mayor valor absoluto. En este caso, el que tiene mayor valor absoluto es el menos 9. Entonces, por eso es menos 3. Y acá otro ejemplo, 9 más menos 6. Se restan, ¿cierto?, porque son de distintos signos. Te queda 3. Y va a quedar positivo porque el 9 tiene mayor valor absoluto que el menos 6. Y por último, vamos a la sustracción de enteros. Cierto que en las PPTs que les envié, cierto, en los audios también, hablamos mucho del concepto de inverso aditivo opuesto. Recordar que el inverso aditivo de un número es aquel que sumado a ese número, ¿cierto?, me va a dar 0. Entonces, este inverso lo vamos a utilizar bastante en este concepto. ¿Por qué? Porque la sustracción de enteros vamos a aplicarla con las propiedades de la suma, las dos que vimos anteriormente. Entonces, cuando nosotros hacemos sustracción de enteros, en verdad vamos a sumar el minuendo, que es el primer número, ¿cierto?, que no lo vamos a alterar, con el opuesto del sustraendo, con el opuesto del segundo. Sumaremos el primero con el opuesto del segundo. Y aquí tengo tres ejemplos. Menos 4 menos 6. Como la definición nos dice que es la suma del primero, que no se cambia, se conserva, por el opuesto del segundo, cambiamos esa resta, ¿cierto? Esa suma, lo que está circulado acá. Y se suma el opuesto del sustraendo. Y el opuesto de 6, ¿cuál es? Menos 6. Y acá, cuando ya está en forma de suma, aplicamos las propiedades de la suma, que nos dice que en este caso, una suma de igual signo, tú sumas los valores absolutos, 4 más 6 te da 10, y conservas el signo. Entonces el resultado de esta suma va a ser menos 10. De esta sustracción, ¿cierto?, que transformamos a suma. La que está acá abajo. 4 menos 6. La suma del primero, sin alterar, con el opuesto, ¿cierto?, del segundo. Y el opuesto de 6 es menos 6. Ahora tenemos 4 más menos 6, que es equivalente a 4 menos 6. Y eso, ¿cierto?, aplicando las propiedades de la suma, tenemos una suma con distintos signos. Que cuando hay suma de distintos signos, ¿cierto?, se restan, que te va a quedar 2. Y se conserva el signo, ¿cierto?, del número del sumando, en este caso, que tenga mayor valor absoluto. Que en este caso es el que está encerrado, el menos 6. Entonces mi resultado me va a quedar menos 2. Y el último, 4 menos menos 6. Recuerden que la sustracción es la suma del primero, que no se altera, la suma del primero, ¿cierto?, por el opuesto del segundo. El opuesto de menos 6 es 6. Y acá me queda una suma de dos números positivos o naturales, que es simplemente sumarlo y conservar el signo. 4 más 6 me da 10. Espero que sirva este video resumen. Nos vemos, chicos.